¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho saludarles este lunes. Hoy es lunes, un lunes, yo creo que es el último día el último lunes de octubre, se me hace, ¿no? No, la semana que La entra semana ahí. que entra es lunes, ¿verdad? Es el Sí, último día. 30. Bien, el día de hoy, en Foro 29, vamos a conversar con mi amigo, el doctor Federico Schaffler González. Federico Schaffler González, quien es académico, es investigador, historiador y además es escritor. Y sobre algunas de estas facetas que siempre me sorprenden de Federico, con quien tuve el honor de compartir la academia, porque también, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero fue académico, Sí. profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Así es. También ha sido profesor invitado en la Universidad de Texas A&M e investigador además de Texas A&M, una persona muy culta, aunque a veces siento que él prefiere la novela, la literatura, porque es muy buen escritor. Pero vamos a hablar de muchas cosas. El día de hoy Federico es nativo de Nuevo Laredo. Su mamá, ¿quién no la conoció? La profesora Eudoxia Eudoxia. González. Ella era maestra de piano, ¿no? Vivió Así siempre es. por ahí, por Washington, entre la Fragua y la siguiente calle, ¿verdad? Entre Washington y Riva Y Palacio. tú egresaste de la Universidad Valle del Bravo. Así es, sí. Aquí tienes algunos compañeros todavía que Sí, me egresaron imagino. de cuando todavía la universidad era la Universidad Valle Sí. del Bravo, ¿no? Y fue de las primeras universidades en ofrecer la carrera de La Ciencias de la primera, de Comunicación. hecho. Fue la primera, ¿verdad? Sí, y de la primera generación y el primer egresado. ¿Quiénes fueron tus compañeros, Federico? Platícame. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un placer infinito poder estar contigo después de tantos años de afecto y de trabajo Y conjunto alguna y vez todo. estuviste aquí. Sí, En y este programa, encantado y hace muchos agradecido. años, ¿eh? Sí, y cuando nos saludamos recientemente y que me hiciste el honor de invitarme, pues me dio mucho gusto. Por poder platicar contigo siempre es un privilegio. Y como dices, en aquel entonces mi carrera me llevó a la comunicación desde antes de que existiera la carrera de Ciencias de la Comunicación, porque yo estaba en preparatoria en el Tecnológico de Nuevo Laredo, estudiando técnico en electrónica, porque era lo que iba a dejar en el futuro, y entré al periódico El Mañana. ¿Y era técnico o ingeniero? Primero era técnico, porque en aquel entonces el Tecnológico, cuando yo entré al Tecnológico en el 72, que ya yo, así, tenía secundaria, preparatoria y universidad. Ah, perfecto. Sí, y era en el edificio acá donde está el Teatro López Mateos. Así empezó, sí. Y yo entré en el 72 y 73, primero y segundo de secundaria, era el Instituto Tecnológico Regional número 10, y luego el tercer año ya se separó del sistema de los tecnológicos y fue la Escuela Secundaria Técnica 32, y de esa graduamos. Pero luego me fui a la preparatoria del Tecnológico en el edificio donde está ahorita. Tenía un año apenas de que lo habían inaugurado el edificio. Platicaba hace poquito de que los árboles tan hermosos que están ahorita ahí en el TEC eran unas varitas así, Sí, porque sí, como era el aeropuerto, pues no había árboles. No, si algo no puede haber en los aeropuertos, en las cercanías son árboles, Sí, ¿no? entonces cuando llegamos ahí en el 75, pues era una cuestión todo flamante, todo nuevo, y ahí hice la preparatoria. Y luego ingresé a la carrera de Ingeniería Industrial en Producción. Pero para entonces yo ya trabajaba en el periódico El Mañana. Empecé como corrector de estilo como a los 17, 18 años, y de ahí por la inquietud me llevó a ver cuestiones de diseño, cuestiones de tecnología, cuestiones de mercadotecnia y de un montón de cosas. Pero la verdad es que mi espíritu estaba en la comunicación, y cuando en 1980 en septiembre abre la Universidad Valle del Bravo y abre la carrera de Ciencias de la Comunicación, yo no lo pensé mucho, me salí, dejé la ingeniería y entré a la primera generación de la Valle del Bravo aquí en Nuevo Laredo, que estábamos sobre Venustiano Carranza y Juárez. Sí, me acuerdo. Sí. Y luego ya después nos fuimos cambiando a diferentes lugares, pero ahí fue donde empezamos. Yo me acuerdo mucho de la Orizaba, que es donde compartimos Sí, tú y yo. sí. La cátedra, tenía alguna materia por ahí de opción a título en maestría, y pues yo me acuerdo de muchos de ¿Y los... cuántas veces fuimos sinodales de exámenes Fíjate profesionales? déjame decirte algo. Con Glafiro Salinas. Con Glafiro Salinas, sí, cierto. Éramos sinodales en los exámenes profesionales. Una de las cosas que yo recuerdo
Una vez le dije yo a Agustín, en paz descanse, Agustín García, le dijo, oye, no, hombre, que ya ni te acuerdas de nosotros. Dijo, no, güey. Dijo, me acuerdo de ti todos los días. ¿Por qué? Dijo, porque en mi casa tengo colgada mi acta de examen. Y ahí estás tú como sinodal con tu firma. Le dije, ah, Sí. caray, pues quién sabe en cuántos títulos estaré por ahí. Muchísimos, Muchísimos, o sea, ¿verdad? nos Sí. tocó muchos. Y me recuerdo, no sé qué generación, ¿a quién te tocó a ti de compañeros de generación? Pues estuvo Toño Sarabia, Mario de la Mora. Mario de la Mora también. Sí, sí, Bueno, sí, un sí. sobrino de Mario de la Mora, está aquí, es nuestro jefe de producción, ahorita te lo Ah, presento, mira, sí. sí. ¿Y quién más estaba por ahí? Óscar Montiel, Leonardo Herrada, Leti Acosta. Uy, estás hablando de pura gente grande dentro del Sí, periodismo. Ya. mucha gente. Fue ya hace bastante tiempo, mis Pues fíjate, compañeros, y nos tocó abrir la carrera juntos. tú entras en el 72 Al tecnológico, a secundaria. a secundaria y ese año yo salía de la universidad, así es que tenemos ahí algún diferencial de edad bastante notorio. Férico, me da mucho gusto de veras platicar contigo porque independientemente de tus habilidades técnicas, que son muchas, las reconozco, pues eres un hombre poseedor de una cultura muy vasta y a veces siempre le aprendes a alguien que tiene una cultura muy vasta. Y quiero empezar primero con tu faceta de escritor. ¿Por qué razón? Porque yo recuerdo, y corrígeme si estoy mal, tú fuiste galardonado con un premio nacional de novela de ciencia ficción, ¿sí o no? De cuento. De cuentos Sí. de ficción, Sí, sí, de sí, ciencia sí. ficción. Sí. Ajá. Si alguna vez tú y yo platicamos de un escritor que creo que fue el que inició el movimiento de ciencia ficción, el que está ahorita más o menos vigente, que era Isaac Asimov, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿te acuerdas que platicábamos? Sí, sí, sí. Oye, pero ahorita que me pongo a ver las cosas que tú escribiste, las cosas que escribió Asimov en su momento, digo yo, oye, ¿la realidad está superando a la ficción? Así es. ¿O debo de confesar que ustedes son auténticos profetas? Que profetizaron hacia dónde iba la ciencia y nosotros los consideramos que eran fantasías inalcanzables y resulta que ya no son tan inalcanzables, sino que ya nos rebasaron y la ficción está superando a la realidad, es decir, se convirtió en realidad. Sí, y la clave de esto es que esta apreciación de decir, están visualizando el futuro, están pronosticando, en realidad es una metodología que se llama extrapolación. Lo que hace uno como escritor es lo que hace una persona que se dedique a la planeación a largo plazo, o sea, de acuerdo a la realidad actual, a las tendencias y a las acciones disruptivas que en un momento dado es imposible prever, más allá de decir algo va a pasar, algo va a incidir, algo va a alterar este fluir del momento presente al momento futuro. Entonces lo que hace uno es que empieza a elucubrar a qué pudiera ser el futuro si pasa A y luego B, C, D y llegas hasta allá. Y ojalá fuera poder prever el futuro y pronosticar, porque entonces pues no habría escritor de ciencia ficción pobre, ¿verdad? Porque decía, este es el número que va a ganar la lotería, esta va a ser la clave de las acciones, y no, la realidad es imaginar el futuro, y lo que hace uno es que pones entre ese futuro imaginado un prisma que es el conocimiento científico o social que en un momento dado te permite decir, si esto sigue así, ¿dónde va a estar entonces? Pero la otra cosa que puede caracterizar también a la ciencia ficción es que no necesariamente es una proyección a futuro. O sea, hay momentos presentes y hay momentos pasados que pueden ser o que son extraordinarias historias de ciencia ficción, porque la clave es el elemento científico. La fantasía, estás hablando de magia, y es lo que caracteriza la fantasía, y en la ciencia ficción es la ciencia. Y un error... Qué bueno que divides esto, ¿no? Sí, y en un momento dado un error de apreciación natural, porque lo entiende uno, es que cuando hablas de ciencia, crees que estás hablando de física, de astronomía, de química, de matemáticas, y en realidad cuando hablas de ciencia, tenemos también las ciencias sociales. Sí. Entonces, cualquier ciencia que se catalogue como tal, si tu historia basa el devenir de lo que estás narrando en una de esas ciencias, puedes fácilmente decir que es ciencia ficción.
O sea, no dice ciencia dura ficción, no dice ciencia blanda ficción. Entonces, de acuerdo a esta definición y a esta clasificación que haces tú de este género de literatura, debo de entender que, por ejemplo, las novelas de Harry Potter van al campo de la ficción. De la fantasía completamente. Sí, Sí, perdón, de la fantasía. sí. Ajá. En cambio, en las novelas basadas en 2001, Odisea del Espacio, De Arthur C. Clarke, esa es sí. una ciencia ficción. Completamente, sí. Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas de Odisea 2001 del Espacio? Sí, ¿No? ¿Te acuerdas cómo se definitivo. llamaba la computadora que usaba? HAL. HAL, ¿verdad? HAL 9000. Oye, sí, oye, pues ya lo estamos viendo ahorita y lo estamos viendo en un teléfono celular, ¿no? Que ella manejaba y platicaba con él y le decía todo. Oye, yo dije, no, para cuando llegué, pues no, ya la rebasamos. Y cuando yo les pongo ese ejemplo, porque ya no hay muchas, no fácilmente la puedes, obviamente hay En HBO Max la ves. ¿sí la puedes ver? Sí. Sí la puedes ver, pues yo, Sí. yo la compré mejor Sí, yo la tengo como en 3, 4 versiones diferentes. sí, desde beta. en CD. Y yo la última que conseguí ni siquiera tiene título ni está doblada, pero más o menos ahí le entiendo al inglés. Y digo yo, mira, te voy a dar un ejemplo y déjame que me siga metiendo en esto porque al final de cuentas Adelante, sí, no sí. tengo muchas oportunidades de platicar con nuestra audiencia sobre estos temas. ¿Te acuerdas del reloj de Dick Tracy? Sí. Que era un reloj que pues que te comunicabas con él. Ya lo Sí, puedes hacer sí, con cualquier reloj sí, inteligente, ¿no? Sí. Te comunicas, Tiene la o sea, cámara ahí. Uno decía, no, esto no puede ser cierto. Yo creo que de las pocas cosas que todavía no logramos es viajar a la velocidad de la luz. No. Pero es lo único que nos falta. Y a lo mejor con los túneles de los que hablaba Los Einstein, agujeros negros, sí. Sí, a lo mejor Y- algún día y- podemos viajar en el espacio y en el tiempo hacia atrás o hacia adelante, no sé. Y si me permites, Miguel, una cosa muy interesante es que hace más de 30 años un científico mexicano, Miguel Alcubierre, diseñó teóricamente la factibilidad de viajar a una velocidad mayor de la luz. Ahorita él, después de muchos años de estar en el extranjero, está en la UNAM, pero lo que le llaman el efecto Alcubierre es algo que él conjeturó en base a la física y por un mexicano. ¿Cuándo pudiera llegar a ser realidad? Esa es otra historia, pero la verdad es que en El la fundamento capacidad científico intelectual, ya se inició. sí. Imagínate viajar a la velocidad de la luz. Tardaremos 4 años en llegar a la próxima Alpha Centauri. solar, a Próxima Centauri Sí, o Alpha sí, Centauri, como tú quieras. Interesante. Federico, si me permites, vamos a una pausa. Adelante. Estamos conversando con Federico Schaffler González, doctor Federico Schaffler. No te quiero despojar de tu grado académico, porque si algo le tengo respeto, precisamente son a los grados académicos, doctor, investigador, historiador, les repito, académico en su momento y actualmente pues, muy activo en su fase de escritor. Volvemos después de la pausa. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Rescatamos Nuevo Laredo y lo estamos transformando. Impulsamos el arte y la cultura. Pusimos en marcha 2 becas UNE para apoyar el arte urbano y a los talentos locales. Entregamos estímulos a más de 150 artistas urbanos, pintores, músicos, cantantes, bailarines, actores y demás creadores que comparten su talento en los escenarios de la ciudad. Invertimos más de 2 millones de pesos para el desarrollo de nuestros talentos locales. Gobierno de Nuevo Laredo. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. Rescatamos Nuevo Laredo y lo estamos transformando. Otorgamos apoyos educativos sin precedentes.
Llevamos a cabo un programa de estímulo económico para maestros, único en Tamaulipas. Invertimos más de 10 millones de pesos para reconocer la labor de los maestros. Apoyamos a más de 4,000 trabajadores de la educación con un bono económico durante 2 años consecutivos. Gobierno de Nuevo Laredo. ¿Deseas más entretenimiento? Navega con Aire Cable y disfruta de videos, redes sociales, información al momento y mucho más. Contrata hoy mismo fibra óptica hasta tu hogar. Con Aire Cable disfruta de internet confiable desde 349 pesos al mes. Experimenta navegar con internet de confianza. Contáctanos al 867-890-7200 y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Airecable Laredo, en Instagram como Airecable y visítanos en airecable.com. Contamos con cobertura en las colonias Unidad Nacional, Villas de la Fe y Voluntad y Trabajo 1, 2, 3 y 4. Contrata ya. Más comunicación, más entretenimiento y más diversión con Airecable. Injuve Nuevo Laredo e Impacta NLD te invitan a un viaje que cambiará tu perspectiva sobre la salud mental. El foro Renueva tu Mente con el inspirador e influencer Farid Diek. La cita es este miércoles 25 de octubre a las 9 de la mañana en el Poliforum La Fe y la entrada es completamente gratuita para todos los y las jóvenes de Nuevo Laredo. Solo accede a facebook.com/InjuveNL y llena el formulario que encontrarás en la liga de la publicación del evento. La salud mental de la juventud de Nuevo Laredo nos une. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Mire usted, regresamos a esta conversación con Federico Schaffler González, escritor, investigador, historiador, académico, en fin. Pero amigo tuyo es lo más importante. ¿Eh? Pero lo más importante es amigo tuyo. Somos amigos y de veras tenemos pocas oportunidades para platicar porque ya ves que la vida te va poniendo, no me gusta, o te va colocando, no me gusta emplear este término, pero te va poniendo en trincheras diferentes. Sí. Y a veces coinciden y a veces no. Y a veces coincidimos en el evento para Juan Leonardo Sánchez Cuellar, Sí. Que por cierto estuvo aquí hace 2 semanas con nosotros. Ah, qué bien. No, esta semana. Sí, debe haber sido, esta porque semana, fue el sábado sí, pasado. esta semana, el lunes anterior a este programa, Ujú, el sí. anterior fue con Juan Leonardo, que yo no sabía, oye, qué currículum tan impresionante de Juan No, Leonardo. admirable, ¿no? sí. Y una persona finísima. Con una bonomía extraordinaria. Sí, toda la familia. Y te digo, y a algún momento coincidimos, platicamos mucho, pero después te digo, la vida te va colocando en el tablero de ajedrez en diferentes Sí. condiciones, ¿no? ¿Cuál fue tu primer libro vamos, tu primer cuento? ¿Por qué te haces acreedor a este premio nacional? Mira, el primer libro fue, se llamó Breve Eternidad y fue un premio estatal de literatura allá por 1988. En ese periodo, 88, 89, 90, 91, por ahí, saqué como 3 premios estatales de literatura y un par de fotografía y uno de ensayo. Entonces llegó el momento que dije, pues ya. Años después, yo empecé a publicar en diferentes lugares y precisamente este cuento que me da el Premio Nacional Calpa de Cuento de Ciencia Ficción, que fue un premio otorgado a través de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, de la cual 5 años antes había sido yo fundador y presidente fundador, se llamó Secreto de Confesión o Peccata Minuta, pequeño pecado. Y la historia de ese cuento es muy especial, porque después de que estuve yo yendo mucho a México, al principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, estuve de becario del Centro Mexicano de Escritores, entonces estuve un año yendo. Alichu Macero y Carlos Montemayor fueron mis maestros, y creamos la asociación y empezó a empujar y escritores de todo el país. Y años después, una persona nos busca a diferentes escritores de México y nos dice que lo contrataron para editar una revista que en Estados Unidos, con periodicidad mensual desde los años finales de los 50, por ahí, tenía grandes plumas en cada uno de los números y que él quería hacer lo mismo a la hora de entrar
a México como editor de esta revista y que por lo tanto había pedido a un abanico de escritores de diferentes géneros a que aportaran cuentos para ser publicados ahí. La revista era Playboy México, Ajá. y este editor que nos invitó a un grupo de escritores nos dijo, pues cada quien como que nos dio cierto tip, esto es lo que yo quiero ciencia ficción, pero quiero que sea algo de ciencia ficción erótica, no pornográfica, pero erótica, y que quede dentro del marco de la revista. Y los demás, pues el cuento policíaco, el cuento costumbrista, el cuento realista, el de fantasía, etcétera. Su plan era tener por lo menos un año de materiales. Nos pone a trabajar a un montón de gente, y pues todo el mundo escribimos, terminamos los cuentos, y de repente nos dice, ¿y saben qué? Pues no se hizo. Ya no voy a ser editor, lo siento mucho, no les vamos a poder pagar los cuentos, porque iban a estar muy, muy bien pagados. Ajá. Entonces, pues se perdió, pero bueno, termino con ese cuento y lo meto a un premio nacional y gana. Y tiempo después ese cuento es mi primer cuento, lo tradujeron al portugués brasileño y lo publicaron en Brasil, en una antología. Y estamos hablando de 98, 99, por ahí. Y ese fue el cuento que ganó el premio. Y es una historia un poco rara porque dice, entonces ibas a escribir en Playboy porque me contrataron para hacerlo, pero al final de cuentas no se hizo. Pero me dio un premio nacional y una buena historia que contar. Y aparte, qué bueno que tocas el tema, porque yo siempre he considerado y siempre defendí la revista Playboy, porque nunca fue una revista pornográfica, ni siquiera en sus inicios. No. Era una revista en donde yo leía artículos de García Márquez, algunos análisis sobre Cortázar. Había escritores a nivel internacional y en la versión norteamericana como en la versión mexicana de excelente nivel. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando alguna vez analicé, porque yo siempre me especialicé en el mercado, el perfil de los lectores de esta revista, la mayoría eran graduados, o sea, eran universitarios o todavía con posgrados, es decir, no era una revista para, vamos, su nicho de mercado era el de los universitarios. Gancho, sí, pero el gancho era diferente. Pues por eso, pero y ya ves que sabíamos que las modelos eran pintaditas y que no había Photoshop en aquel entonces. Oye, te voy a hacer una pregunta ahorita antes que se me olvide, porque no se me van las cosas. La edad, supongo. ¿Cómo te sentías más a gusto escribiendo? ¿Con la máquina mecánica de escribir o con el teclado de la computadora? Fíjate que es una increíble pregunta, de verdad. Yo aprendí escribiendo en máquina mecánica. A mí me enseñó mi mamá a escribir en la máquina mecánica, y era la máquina, muchas hojas y un texto que iba a escribir de ejercicio, ¿no? Entonces te aprendiste la SDF y luego... Yo escribo desde y luego trabajando en periódicos también. Pero el arma secreta de mi mamá para que yo escribiera bien la máquina era una regla de metal que tenía ahí en un ladito. Entonces, si yo escribía y estaba por encima viendo y me equivocaba, ¡guas! Y arrancaba la hoja y otra vez. Y entonces una y otra vez. Entonces, a mí me encantaba escribir y tengo por ahí una máquina Remington antiquísima en la casa. No la usaba yo usaba una cosa más nueva, ¿verdad? De las Olivetti y de todas esas. Pero el escribir a máquina fue... Así empezamos. Y así empecé en el periódico y todo eso. Luego llega la primera Apple, la primera Mac. Sí, y que me prestan una computadora prestada y estaba yo, pues, ¿cómo le hago? Y aprendiendo y luego me dio tanto coraje cuando me la dijeron, ahora sí ya jugaste con ella y escribí algunas cosas y luego las imprimía en el dot matrix, en el de los puntos. Sí, se llaman impresora de matriz de puntos. Sí, y después yo compré una de las primeras computadoras de escritorio, de desktop, de una compañía que se llamaba Amiga. Era
Esa compañía desapareció, pero yo me acuerdo de esa marca. sí, yo una de las primeras junté dinero y vendí cosas y todo y logré comprar esa primera computadora y empecé a comprar software y empecé a encontrarla. Llegó el momento en que salió del mercado y empezaron a salir versiones nuevas con los discos grandotes, los de 5 y un... ¿Te acuerdas? Sí, los floppies. Discos flexibles se llamaban, ¿te sí. acuerdas? Eran de 5 y de media 5 y pulgadas. media y luego se hicieron los de Los de 3 y media, Sí, sí, algo así. y luego había unos discos externos que se llamaban ZIP de Y-Omega, la Así es. compañía. Pero antes de esos había unos como de 10 o 8 pulgadas, unos grandes, ¿te acuerdas? Sí. Que era lo que manejaban las computadoras que te vendía Radio Shack. Sí. Eran flexibles, pero eran Grandes, de de tamaño 8 grande. pulgadas, Sí. Y de hecho en el Tecnológico de Nuevo Laredo, cuando estaba yo ya en la carrera, en los primeros 2 años de ingeniería que estuve ahí, nos enseñaban programación y era con tarjetas perforadas. Basic, ¿no? Sí, Era el con Basic, sí, cómo no. No, ya después empezó uno a ir cambiando de computadoras y se fue volviendo la cuestión mercadológica de que algo nuevo. Y hoy en día tengo cientos de discos de los dos tipos y ya no tengo computadora con qué poder leerlos. Hay algunas adaptaciones ahí que puedes hacer Sí. si conservas las unidades de disco. Sí, pero bueno. Las lectoras, ¿no? Qué interesante. Pero entonces te acostumbraste a escribir en computadora. Sí. Fíjate, yo obviamente lo puedo escribir, pero una vez me encargaron, no hace mucho tiempo, que hiciera un memorándum de tantas líneas. Me pidió, oye, necesito un memorándum. Y entonces hice uno en la computadora. Y después llego a casa y tengo por ahí guardada una Olivetti, una Olimpia portátil, chiquitita. Ah, sí. Portátil. Delgaditas así. Sí, y de mecánica, ¿no? Sí. Y empecé a escribir. Dijo, cara, es el mismo tema, pero ¿por qué hiciste los textos? No, lo que pasa es que aquí me salió, lo hice en la maqueta. Digo, no, pues está mucho mejor en la mecánica que en la... Entonces yo siempre he pensado, la última máquina que escribía, a lo mejor tú también era aquellas IBM de esferita, ¿te acuerdas? Sí. Que el tipo de letra, que si era gótico, que si era manuscrito, que Sí, si era nomás itálica, quitaba la bolita y la ponía. Todavía existen algunas, ¿eh? Sí. Y te venden todavía las cintas Sí. y las fuentes, las Sí, esferitas. sí. Entonces, dije, no, pues te vas ambientando. Es una comunicación que tienen los escritores, yo no soy escritor obviamente, pero que tú la puedes percibir. Porque hay quienes escriben a mano, Federico, con lápiz. Sí, yo conozco gente así. Y tienen que la hacen cantidad novelas y luego las transcriben, tienen un transcriptor. Sí. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que ha variado en un principio a la fecha es que ahora es tan fácil con la computadora, escribes, vuelcas todo lo que... y después en el proceso de edición borras y sin mayor problema asignas, ¡pum!, y se borró y como si nunca existió. Y en cambio pero las máquinas de escribir... si quieres que pueda volver a tener vigencia, simplemente lo guardas en un archivo, Sí. porque si algún momento lo requieres, vamos, como las obras maestras que Sí, tuvieron los borradores, los compositores clásicos, ¿no? Que se sketches, encuentran sí, con que, sí. mira, Beethoven hizo estos bocetos. bosquejos de esta sinfonía, y no se parecen, pero fíjate cómo, y empiezan a decir, oye, Sí, hay a veces resonancias, sí. reconstruyen obras que nunca se concretaron, pero con los bosquejos que hizo el compositor en su momento, lograron integrar Sí. una obra completa. Qué interesante, Federico, lo que me estás... Y tenemos que platicar de esas cosas porque ya nadie se acuerda No, de ellas. no. Oye, y quien olvide el pasado está olvidando todo, ¿eh? Sí. Vamos a la pausa. Estamos conversando con el doctor Federico Schaffler González. Él es escritor, investigador, historiador, académico y además amigo aquí del canal. Vamos a la pausa. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Nuestra tradición del Día de Muertos es una de las más significativas del mundo y te invitamos a vivirla a través de la gastronomía, artesanías, concursos y más en el Festival Internacional de la Catrina, este 1 y 2 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. No te pierdas el ritual Xocotl Circo Eléctrico, el miércoles 1 de noviembre en la Explanada de la Independencia a las 8 de la noche y el jueves 2 de noviembre en el Panteón Municipal Antiguo, el recital Arpegios para la Muerte a las 7 de la tarde. A través de nuestras tradiciones, Nuevo Laredo nos une. Bodega de Dulces La Reina.
Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los dos Laredos. Rescatamos Nuevo Laredo y lo estamos transformando. Colocamos al gobierno municipal como el más eficiente de México de acuerdo al INEGI. Nos consolidamos como la aduana número 1 del país, con más de 2.6 millones de operaciones. Nuestro puente ferroviario tiene el 49.6% de cruces a nivel nacional. Por eso y más, Nuevo Laredo es top 5 de competitividad a nivel nacional por el IMCO. Gobierno de Nuevo Laredo. Para mantenerlo informado de lo que acontece día a día en la ciudad, con información de interés, veraz y objetiva, con el estilo único del licenciado Miguel Ángel Vidal, Noticiero 29 a las 7 de la tarde, solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Rescatamos Nuevo Laredo y lo estamos transformando. Dejamos atrás un pasado de opacidad y le dimos paso a una nueva era de transparencia y cero corrupción. Pusimos en marcha acciones para eliminar las malas prácticas de gobierno. Impulsamos el programa DIGA para fomentar la denuncia ciudadana, erradicar la corrupción y mejorar la atención ciudadana. Somos un gobierno de resultados. Gobierno de Nuevo Laredo. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Regresamos a esta conversación con Federico Schaffler González. Federico, te propusiste no escribir un número determinado de libros en un periodo también determinado de tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuál era esa regla? Mira, tú me conoces y mucha gente que quizás no está viendo me conocen. Soy muy inquieto y empiezo a abrir muchos frentes y estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo y luego avanzo muchísimo en un proyecto y ahí se queda. Y luego en otro y ahí se quedó. Y en otro y ahí se quedó. Y desde hace 20 y tantos años casi siempre hacía varias veces al año una lista de los libros que yo quería hacer. Ajá. Y de repente agarraba uno y lo terminaba al 100% y ahí se quedaba en un disco duro, en un disquete, en una memoria. Y llegó un momento en que empecé a revisar y dije, oye, tengo 20 años, 18, 16, 15, 12, 10, de estar diciendo voy a hacer estos libros. Volteé a ver lo que tenía, empecé a rescatar de discos duros, y encontré que ya tenía como fácil como 14, 15 libros completos. Ajá. De diferentes temáticas, fiction y non-fiction, o sea, sí. y como otros 8 o 10 empezados, en avances de 50 al 80, al 90%. Ajá. Entonces me dije, ya no puedo yo permitir que siga pasando el tiempo y que yo no haga esto. Y luego siempre digo que hice eco de una máxima del filósofo de Güemes, como una de los principales motivadores de que me comprometía a publicar 22 libros en el 2022. Ajá. Y lo dije por una cuestión muy sencilla, porque como el filósofo de Güemes decía, se ha estado muriendo mucha gente que no se había muerto antes. Así es. Entonces dije, no vaya a ser, y nadie va a saber qué fue lo que hice, nadie va a encontrar en las computadoras, en la casa, en los discos duros. Entonces hice un compromiso público y en Facebook lo puse, voy a hacerlo y muchas felicitaciones y alguna gente decía, estás loco, ¿cómo vas a hacer? La verdad es que muchos de esos libros los fui trabajando con mucho tiempo y después lo afiné, ¿verdad? ¿Y ya los imprimiste? Sí. ¿Ya se consiguen en las librerías? No, se hizo un tiraje limitado, fue por preventa. Antes de que acabe el año van a estar en Amazon
Más adelante, si quieres, los puedo enseñar Sí, a la yo creo que audiencia. ahorita que nos vayamos al corte los puedes enseñar. Sí, y en mi proyecto inicial tenía como 4 o 5 libros que iba a hacer desde cero, que ya tenía material, ya tenía apuntes, ya tenía mis documentos de referencia, y a final de cuentas, como fui progresando, estos se fueron quedando a un lado, y encontré que tenía más material todavía que había hecho, y como por ejemplo, en una cantidad no sé de qué tan grande, personas me pedían, oye, voy a empezar una revista, quiero un artículo. ¿Una revista de qué? Pues de comercio exterior, de municipios, de política, de arte, de cultura, y me pedían el artículo, lo hacía, lo mandaba, y lo mandaba, y lo mandaba. O los libros que he hecho para el gremio aduanero, pues nada más los agentes aduanales lo tenían, y hay cosas valiosísimas para mucha gente como material de referencia. Y entonces empecé a rescatar esos textos que habían aparecido en blogs, que habían aparecido en revistas, en libros, y pude armar otra serie. Entonces, en estos 22 libros, que a final de cuentas fueron 23, hay de literatura, hay de comercio exterior, hay de historia de Nuevo Laredo, hay de política pública y hay incluso de autoayuda. O sea, me fui a hacer... Hasta motivacionales escribí. Sí, ese uno que se llama Consejos del Abuelo, que yo escribí cuando nació mi nieta, que ya tiene 12 años, y lo escribí aprovechando la tecnología de que yo tenía que, por cuestiones de trabajo, cada fin de semana manejar 10 horas de Nuevo Laredo a Matamoros, iba y venía en un día. Entonces agarraba la grabadora y empezaba a dictar, y así escribí cuentos, y así escribí artículos, y así escribí este libro. Y hasta este año, cuando ya mi nieta tiene 12 años, pude finalmente publicar ese libro que se llama Consejos del Abuelo. Bueno, lo dejaste por escrito, así es que ya si tu nieta lo sigue, no, eso ya... Creo que ya lo leyó. Ya lo leyó, qué bueno. Oye, pues qué interesante, es que es fascinante la vida del escritor, ¿eh? ¿Cómo te diré? Y qué bueno que pronto vas a subir tus libros a Amazon. Amazon. Aunque, ¿por qué no? También, si tienes que firmar exclusividad o no, puedes. es toda una metodología. Cualquier persona puede subir un libro. No, desde luego no, pero yo me refiero, ¿lo vas a subir para que se vendan en papel o en línea? En las dos. Bien. Supongo que Mercado Libre también lo tiene, ¿no? También lo tiene, sí. Mercado Libre me sorprende, ¿eh? Pero ¿sabes qué me sorprende? Que son tan eficientes como Amazon, ¿eh? No sé de quién sea Mercado Libre, no sé si son inversionistas mexicanos o... No sé la historia, pero yo originalmente pensaba que era la versión mexicana de Amazon, pero luego no. Amazon entró en México, entonces No, sé. Mercado Libre es una compañía, pero... Sí, muy sólida. Con el mismo know-how, ¿eh? Sí, más o menos. pero sabes que ahí he encontrado yo cosas valiosísimas. Por ejemplo, de mi mamá cuando cantaba ópera, encontré libros de historia de ópera de los 50 ahí. El libro del centenario de Nuevo Laredo de 1900. Sí, el que escribió Mundo. No, en 1948. Sí, pero ¿no fue Mundo quien escribió ese libro del centenario? No. ¿Quién fue el editor? Yo lo vi porque yo lo tenía, porque ahí aparece una foto de mi abuelo. No, don Edmundo Lozano Calzado en 1948 debe de haber andado en los 20, 30, ya era periodista. Sí. No recuerdo si... Ese libro existe todavía, yo lo he visto en algunos lugares. Sí. En uno de esos, en una de las hojas de ese libro, que en el Archivo Histórico Municipal tienen una copia y se puede consultar, venía una reseña sobre mi mamá, que mi mamá nació en el 28 y en el 48 le da Heriberto de Andar Amador, le da como jefe de la Junta de gobierno de la ciudad, porque fue un proceso, un momento de la historia de Nuevo Laredo, le da un reconocimiento a ella como hija predilecta. Tenía 20 años mi mamá. Y aparece una página además de completa. pianista, era cantante de ópera. Sí. ¿Era soprano? Soprano, sí. Y cosa que a lo mejor algunos saben y algunos no, la voz cantada en la caricatura Alicia en el País de las Maravillas de 1951 es mi mamá. ¿La que canta todas las canciones? Sí, en la entrada de la película se oye su voz con toda su potencia, ¿no?
Pero ya en la película en sí, pues es una niña, entonces le dijeron bájale y entonces hace voz de niña, o así hizo voz de niña. Pero en Alicia en el País de las Maravillas, la voz cantada es la de mi mamá. La Pues voz creo que es de la los única versión que hay parlamentos- de Disney, ¿no? Sí, y la voz de los parlamentos es de fue otra mujer. Pero es que esa es la versión latinoamericana, porque Sí. luego tiene la versión española. Y, Sí, o sí, sea, sí, yo digo la edición latinoamericana, sí. ujú. Sí, qué bueno que lo comentas, porque a veces te encuentras traducción al español latino, traducción al español Castellano. no, pues ahí sí te das una... Oye, qué interesante. No, pero tu mamá era muy famosa, o sea, siempre Sí. fue la profesora Eudocia y eso no sé. Yo la conocí, Sí, sí. y mucha gente aquí, y a lo mejor algunas personas que hoy todavía tocan el piano se lo deben precisamente Sí. a las clases de tu mamá. Pero no sabía que era cantante, ¿eh? Sí, no, cantó en Bellas Artes, o sea, ella estaba en la compañía de Bellas Artes ¿Y en ella los era de aquí? 50s. Ella, mi abuelo, ella era de aquí. Ella nació aquí. No nació aquí. Ajá. Mi abuelo era ferrocarrilero, entonces en el 1928 mi mamá nació en Linares, Nuevo León, pero al poquito tiempo ya se vino para Sí, acá. pero al y final de entonces- cuentas norteño también. O sea, Sí. Sí, porque de hecho mi tío, el hermano de mi mamá, nació en Matamoros y luego tuvieron otros hijos que ya ves que se morían muchos niños muy Sí, pequeños sí. y más con la vida de ferrocarrilero. Y mi abuelo fue jefe de la estación de aquí. Murió en 1941 y entonces mi mamá nació en Linares, pero mi tío Beto nació en Matamoros pero en Nuevo Laredo estaban desde los 30s. De hecho, la casa de mi mamá la compraron en 1938 y todavía está en pie. Sí, y sí, no se gotea. Enfrente de lo que es la Plaza Simón Bolívar. Bueno, Sí, un por poquito ahí, a una cuadra ahí. A una cuadra, sí. Pero el techo de 4 aguas, las paredes de blocks de adobe, así de grueso, forrada de ladrillo, y la lámina de arriba, jamás, en Goteó. más de 80 años, se ha goteado. Eran otros materiales. Federico, nos vamos a una pausa. Regresamos a esta entrevista y la conclusión de esta conversación con el doctor Federico Schaffler González. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Rescatamos Nuevo Laredo y lo estamos transformando. Impulsamos el arte y la cultura. Pusimos en marcha 2 becas UNE para apoyar el arte urbano y a los talentos locales. Entregamos estímulos a más de 150 artistas urbanos, pintores, músicos, cantantes, bailarines, actores y demás creadores que comparten su talento en los escenarios de la ciudad. Invertimos más de 2 millones de pesos para el desarrollo de nuestros talentos locales. Gobierno de Nuevo Laredo. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. Rescatamos Nuevo Laredo y lo estamos transformando. Otorgamos apoyos educativos sin precedentes. Llevamos a cabo un programa de estímulo económico para maestros, único en Tamaulipas. Invertimos más de 10 millones de pesos para reconocer la labor de los maestros. Apoyamos a más de 4,000 trabajadores de la educación con un bono económico durante 2 años consecutivos. Gobierno de Nuevo Laredo. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Bien, regresamos a esta conversación con Federico Schaffler. Estaba viendo todos los libros. Bien, se los voy a mostrar así rápidamente. Estos consejos
consejos del abuelo. dossier 22. Dossieres es como si fuera un documento es un portafolio grande, sí, lleno de documentos. Un muestrario, ¿no? Sí, Rompiendo cajas y paradigmas es otro de estos libros. Y luego Imaginario. ¿Quién es la editorial que lo publica? Editorial Eureka. Eureka. Sí. Bien, La misión de Zipactali. ¿Sí? Sí. Zipactali. Sí. Ese es azteca, ¿no? Náhuatl, Sí, todo, es que sí, esos- pues, ajá. El juicio del siglo, también de Federico Schaffler, con un subtítulo de Aztlanópolis, ciencia ficción mexicana. Sí. Por Aztlán, ¿no? Sí, Sí, y la bueno. mexicana es entre paréntesis la NA, entonces como si fuera mexica, Sí. na. El legado del espacionauta. Oye, vale como sinónimo de astronauta, ¿eh? Sí, Sí, claro. sí. claro. Nauta es navegador, Sí. y la mano de Y la eso tiene una Huizotl. historia muy interesante, sí. La mano de la Huizotl. O sea, no escribió Federico libros en su imaginación. Aquí están, los puede usted tocar, son libros, vamos, los estamos viendo y usted los va a poder conseguir después en Amazon, cuando ella, Federico, sabrá por sus redes cuándo los saca a la venta. Ahí está, Futuros Perdidos y Vuelo Libre, de Federico Schaffler. Qué interesante, Federico. Y de este lado están los libros que son este lado es el de ficción, salvo Sí, los 3 sí, primeros. así Y es. aquí, por ejemplo, está los primeros 4 libros que tienen que ver con la historia aduanera. Sí, Como tú sabes, sí. yo he hecho la historia de la Asociación de Agencias Aduanales de Nuevo Laredo, la del Aeropuerto de México, la de CAREM. Hace 20 años hice el 65 aniversario de CAREM. Hace 10 años hice la actualización del 75 y acabo de hacer la actualización del 85. Y estoy ahorita trabajando la historia de la Asociación de Agentes Aduanales de Colombia Sí. y un libro especial también para los 85 años de la Asociación de Nuevo Laredo. Episodios, personajes y visiones aduaneras, gente que, como el Vista Montes, el mismo Don Edmundo Montes, Pedro compañero mío en la Martínez. Academia de la UAT. Sí, Pedro Martínez Méndez. ¿Cómo no? Don Papá de Perico. Glafiro Montemayor, este Don es Glafiro el Montemayor. 1. Sí. Efemérides aduaneras de Nuevo Laredo, son 497 fichas históricas de Nuevo Laredo del siglo pasado, de 1901 al 2000, del Puente Negro al Puente del Comercio Mundial, artículos sobre comercio exterior, de tecnologías, de avances, de alianzas transnacionales. Este es un libro, para mí, uno de los que más llega a mi corazón, porque este es un libro que cuando estábamos en La Valle, a mediados de los 80, entrevistamos a 34 personas mayores que habían nacido entre 1890 y 1928. Ajá. 17 hombres y 17 mujeres, sobre cómo eran las tradiciones, las costumbres en Nuevo Laredo a principios del siglo pasado, Ajá. y luego cómo llegó la prensa, el cine, la radio y la televisión. Y son testimonios de ellos, de ellas, de esas personas que una todavía... La está tradición viva. oral, vamos. Sí, es un Bueno, proyecto tú- de historia tú oral. eres historiador, es decir, la historia oral es válida como la historia escrita. Completamente. Sí, ¿estamos Sí, de acuerdo? Sí. Este es otro libro parcial de efemérides históricas de Nuevo Laredo. Ajá. La idea es llegar a tener un libro de 366 días del año con efemérides de todos los días, pero lo saqué ese. Agenda Cívica Tamaulipeca, bueno, sí. todas las fechas que de acuerdo al calendario tamaulipeco, y luego viene la serie de libros que tienen que ver con política, con innovaciones, como producto del doctorado mío en política pública. Innovaciones en las políticas públicas, reformando las políticas públicas, acción colectiva y coinversión social, y creación de sinergias entre la sociedad civil y un gobierno. Entonces aquí hay ficción y no ficción, hay historia, hay comercio exterior, hay de todo. Hay de todo, güey. Y déjame, qué bueno que tocas el tema y antes de que se nos acabe el tiempo, porque lamentablemente el tiempo ya ves que tiene principio y tiene fin, aunque hipotéticamente no hay. Para nosotros sí. Sí, pero para nosotros sí, a menos en televisión también. Tu doctorado es en política pública, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a Laredo? Tú eres de aquí, has estado muy inmerso en el comercio exterior, vamos, en lo que es, durante mucho tiempo fuimos una ciudad, lo decía un colega tuyo, Guayo Alarcón, decía, somos una ciudad monoactivista, y decía, y con profundas oleadas migratorias, es decir, vamos, Nuevo Laredo era 100% aduanero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo lo estás planteando? ¿Con la NAM aquí?
con el nearshoring, que ya está aquí, con una serie de acontecimientos geopolíticos internacionales que de rebote o de carambola, como tú quieres, nos pueden venir a favorecer. ¿Cómo lo ves? Mira, yo tengo mucha fe porque conozco el gremio aduanero, lo conozco, ahora sí que por más de 20 años he trabajado directamente con los agentes, con las y los agentes aduanales, no solo en Nuevo Laredo, sino en todo México. Y aquí en nuestra ciudad tiene esa gran vocación, pero tiene también un sentido de profesionalismo que no quiero decir que no existan otras aduanas de México, pero aquí se dan resultados. Aquí satisfacen las necesidades de los clientes. Entonces, cuando se dio el caso de la renegociación del Telecán, muy necesaria, por cierto, porque ya tenía muchos años de sí, que ya estaba obsoleta. Sí. Yo estaba en TAMIU, yo era el director del Centro Texas para el Desarrollo Económico y Empresarial de la Frontera, y era el vocero, digamos, de la universidad cuando alguien de medios nacionales, de CNN, de Wall Street Journal, del Washington Post, New York Times, etcétera, los que Forbes necesitaban una declaración, me los pasaban a mí. Y muchas veces llegaron reporteros de CNN Español, etcétera, y una de las cosas que a ellos les preocupaba, en realidad no les preocupaba, pero era la manera en que querían sacar el hilo de la historia, era que si desaparecía el Telecán, Laredo y Nuevo Laredo se iban a convertir en pueblos fantasmas. Y yo les dije, jamás, puede no existir el Tratado de Libre Comercio. Pues de hecho no existía. Sí, le dije, a mí me tocó vivir la época de permiso previo, ¿te acuerdas? Sí, pero digo, sirvió para que hubiera un boom y para ser la aduana más importante terrestre de Latinoamérica, pero si desaparece el Telecán, le decía, la posición geográfica no va a desaparecer. No. La experiencia, expertise y capacidad de resultados. Incluso dentro del capitulado del Telecán se contempla la posibilidad del cierre de fronteras a determinados productos, que pueden ser unos cuantos o pueden ser todos, es decir. No, y ahora se puede desaparecer el Telecán con la voluntad de uno de los actores. No pasa absolutamente nada. No. ¿Por qué? Porque somos economías interdependientes, es decir. Ya las cadenas de suministro no las puedes romper. No las vas a romper, ellos nos necesitan, nosotros los necesitamos y se acabó. Pero yo le decía, no por la ubicación, por el expertise, la experiencia, la capacidad profesional del gremio aduanero, por la visión y por la adaptación, porque les pueden cambiar una normatividad, una regla o algo. Y al día siguiente ya estamos trabajando. No se interrumpe. Entonces, con Telecán o sin Telecán, va a funcionar. No pasa nada, estoy de acuerdo contigo. Incluso los únicos mecanismos que tienen los gobiernos para manejar ese tipo de cosas, pues tú lo sabes, son las políticas fiscales. Los aranceles extras. Puedes manejar aranceles, puedes manejar la tarifa invisible, que es ponerle normas. Si me vas a importar arroz, pero me traes hasta el certificado de vacunación del perro. No arancelarias. Sí, para que o sea, se vale, los gobiernos lo hacen, lo hacen los europeos dentro de su comunidad europea. Sí. Pero el futuro es bueno. Yo veo el futuro bueno para la región Laredo. Creo que sí estamos desaprovechando un poquito la opción del nearshoring, o sea, nos está comiendo el mandado Nuevo León, como siempre. Sin embargo, Nuevo León tiene muchos problemas de otro tipo. Sí, agua, entre otros. Pero la verdad es que nearshoring, o sea, ¿qué más cerquita quieres de los mercados americanos que la frontera? Sí. Y la frontera cruzando el río, no la frontera cruzando el río y 250 kilómetros. No. Entonces, nuestro futuro como protagonistas del comercio exterior es positivo, es bueno, lo veo bien, pero creo que el compromiso debe ser mayor de las autoridades y del sector público de ponerse de acuerdo y no dejar pasar las oportunidades. Porque no se previó, Federico, es decir, siempre ha existido miopía por parte del centro. Sí. El centro quería tomar decisiones sobre la frontera a 1.200 kilómetros, cuando ni siquiera saben cómo vimos nosotros, hombre. No hace mucho vinieron congresistas de Estados Unidos, hace 3, 4 años, a ver el movimiento del puente. Ni siquiera sabían la cantidad de movimiento de comercio que hay entre las dos naciones. No. Estaban maravillados. ¿Cómo? Sí. No hay producto en cualquier casa de Estados Unidos que no haya pasado por manos de un agente aduanal.
Digo, si cultivan la lechuga o las zanahorias, eso no, pero cualquier producto manufacturado. ¿No? Y también agrícola. Sí. Sí, porque lo O sea, tienes que importar. sí, pero es el desconocimiento de la frontera de la gente de las dos capitales es, y mucha culpa tenemos de que no estamos presentes. O sea, podríamos dedicarle todo un episodio completo de tu programa porque una de las cosas que yo sentía que verdaderamente me dolía cuando iba a Washington a representar la universidad en eventos era que no teníamos representatividad de la gente de los dos Laredos y de El Paso y Juárez, y ya no digamos de Calibaja, de la región de allá, eran así de gente, y de nosotros nadie, y los que iban, o sea, iban, tocaban base, tarjetas. Se tomaban la foto y se iban. Sí. Menos mal que Henry Cuellar le entendió algo a esto también. Henry le sabe, pues esa gente aduanal, pues él le sabe, lo valora. Sí, y él sabe cómo hacerlo. Y lo defiende con todo. Sí. Uy, qué interesante. Tenemos futuro. Tenemos futuro. Y bastante amplio, ¿no? Así es. Y a lo mejor nos convertimos en una región conurbada dentro de poco, al menos con Colombia ya estamos. Porque, sí. Y Colombia no es enemigo, o sea... Algunos piensan que sí, otros piensan que no, pero esto es por cuestión de las regalías, no regalías, perdóname. De las participaciones. De las participaciones, regalías es otra cosa, pero se entiende. Pero te digo, incluso a lo mejor Monterrey tampoco es enemigo, ni San Antonio. Y van a ser municipios conurbados, ¿no? Y además estamos en el centro justo geográfico, una posición. Si tú pones la punta de un compás en los dos Laredos y lo abres 300 millas o 500 kilómetros y trazas un círculo, dentro de ese círculo, que es la región de gran influencia que María Eugenia Calderón, vicepresidenta en TAMIU, catalogó ese espacio, tienes Houston, tienes Austin, tienes San Antonio, tienes todo el Valle, tienes todo Nuevo León y todo Coahuila y tienes 2/3 partes de Tamaulipas, en un rango que de Torreón a Houston son 1000 kilómetros. O sea, imagínate ahí hay industria, hay minería, hay recursos naturales, hay agua. A lo mejor no hay mucha agricultura, pero sí todo lo demás. Sí. Carne. Sí. Dice, pero carne, pues pregúntale a los brasileños y los argentinos de qué viven a veces. Sus mayores porcentajes de divisas, de ingresos de divisas es por exportación de carne o de ganado. Y aquí lo tenemos, y tenemos todo a la mano. O sea, y aparte carne de excelente calidad. Oye, y en ese nearshoring que tenemos esta capacidad en un momento dado de aquí, desde los dos Laredos, de poder traer materiales, procesarlos, agregarles valor y mandarlos a la importación o a la exportación. O sea, eso es parte del futuro de estas comunidades. Y eso lo están viendo los europeos, ¿eh? Sí. Están diciendo, ¿por qué no vamos para allá? Si gran parte de nuestro mercado es el norteamericano, ¿por qué no vamos para allá? Y podríamos ser también nosotros el objetivo, decir, ¿cómo nos instalamos ahí en la frontera? En la frontera, y mira, nos ahorramos mucho en fletes y estamos luego. Es decir, son una serie de variables a tomarse en consideración para hacer ese tipo de inversiones y demás. Podríamos con Tesla, ¿eh? Sí. Porque ellos necesitan mucha agua, aunque dice que ellos la regeneran, la tenemos. ¿Estás de acuerdo? Tenemos energía eléctrica. El personal pues se consigue, ¿no? Porque se capacita. Sí. Y aquí tenemos varias escuelas. Ha habido muchas universidades ya, Federico, en la época que nosotros estábamos, estaba la UAT, el TEC y luego siguió la Valle. Y ya no había más, ahora ya hay muchas universidades privadas. Está la UTEC, que prepara técnicos de muy buen nivel, excelente nivel. El TEC ha ampliado su oferta educativa. Hay algunas escuelas privadas también que ofrecen. Es decir, el material humano lo hay también. Y pues ahorita habrá escasez de mano de obra, porque sí la hay. Con esto de la pandemia se están ajustando muchas cosas. Hay mucho empleo, porque tenemos que reconocer que hay mucho empleo, mal o bien pagado, pero hay mucho empleo. Y esto pasa en todas partes, ahorita en estos momentos, ¿no? En fin, Federico, me dio mucho gusto platicar contigo, se nos acaba el tiempo. Ahí nos avisas cuándo salen a la venta los libros, ¿no? Claro. Y debe ser antes de que acabe el año. Y antes de que acabe el año, sí. Sí. Y te aseguro que acabe noviembre. Sí, hay algún par de títulos que me interesa mucho leer, y te aseguro, yo te diré después.
pues tenemos ¿cómo le llaman? No me gusta emplear los anglicismos, pero tenemos un recheck, ¿no? Sí, para que claro. vuelvas a estar con nosotros alguna vez. El día que tú gustes, yo estoy aquí encantado, agradecido con todos ustedes, con esta audiencia en Foro 29. Muchísimas gracias, Miguel. Fue un gran placer estar aquí charlando contigo y con toda la audiencia. Bien, platicamos con el doctor Federico Schaffler González, escritor, investigador, académico, historiador, doctor en políticas públicas, y mire usted, nos vio por el canal 100 de nuestro sistema, y también le recuerdo que el próximo jueves a las 8 de la noche nos puede usted también ver en la repetición de este programa. Páselo usted muy pero muy bien.